Hace tiempo no hay tantos, ahí siempre habían uno o dos, pero hoy hubieron varios, gracias a Dios. Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 15. Romanos, capítulo 10, versículo 15, dice: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y hace un tiempo creo que comenzaron los brotes de como una rara especie de gripe, y después del campamento nacional yo quedé solo con tos. Luego mi esposa se enfermó, por a ella le dio calentura y otras cosas, y ya me estaba curando, pero ella se enfermó y luego me enfermó a mí otra vez. Entonces, pero no me había estado dando, tan mal. Y yo tengo que estar yendo a San José para participar en la actividad de milagro navideño que se hace. Y un día viernes que yo tenía que ir a San José, amanecí con calentura en la mañana. Y luego así me tuve que ir a San José. Llegué el viernes, ya en la noche fue la presentación y luego me regresé. Pero habían otros jóvenes que hacían pasacalle que también estaban como enfermándose. Y Natalie se enfermó, y Angélica se enfermó, y Dana se enfermó, y David quería enfermarse, y otro joven que se llama Juan Pablo estuvo mal un poquito nada más, y la fecha se acercaba y no todos se curaban todavía. Pero llegó el día del pasacalle, y creo que es la primera vez que en los pasacalles que hemos hecho, creo que han sido 6 en total, pero es la primera vez que llueve. Hasta ahora había llovido, entonces los de este año son un poquito salados, que es la primera vez que llueve cuando se hace pasacalle. Y también la municipalidad de San José cambió la ruta. Usualmente pasa por la avenida Segunda y termina en el barrio chino. Entonces la gente se pone a ambos lados de la calle. Y si bien empezaba tarde y terminaba tarde, la gente ya estaba muy acostumbrada. Pero este año, cambiando la ruta y cambiando varias cosas, no fueron tantísimas personas, aparte que inició bastante más temprano que otros años. Y esta vez fue solo la vuelta a la sabana. Al inicio, no sé qué les pasa yo a las personas de la municipalidad, pero normalmente si está cayendo el aguacero no hay que sacar los grupos a que se mojen, ¿verdad? Pero sacaron el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo, todos mojándose. Cuando quisieron pasar el grupo de nosotros, la pastora se peleó para que no lo sacaran con lluvia. Ya luego escampó, comenzaron a bailar y dando la vuelta comenzó a llover, pero ya en medio ya no se puede detener, entonces tuvieron que terminar con lluvia. Entonces, para que no se enfriaran, les poníamos seguidos las canciones. Entonces las hacían las 3 un descanso, otra vez las 3 un descanso, para que no se enfriaran en lo menos posible. Pero si bien lastimosamente este año no hubo tanta gente alrededor, y creo que en general entre ayer y hoy yo vi algunos videos de la gente, tenían un poco de opiniones divididas, que algunas personas decían que era más ordenado y terminaba más temprano, otros decían que estaban muy sin gente, mucho desorden, etcétera. Pero sea como sea, de una manera u otra, Dios siempre trabaja, tanto en los que lo ven y principalmente en los que participan también. Porque el pasacalle no solo, bueno, originalmente muchos llegan pensando solo bailar, ¿verdad? Pero mientras participan, este, mediante las charlas y mediante la palabra, Dios comienza a tocar los corazones de cada uno. En esta palabra que leímos, vamos a leer el versículo 11, Romanos 10, versículo 11, dice: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, esta palabra dice que la persona que cree en Dios es avergonzada o no. Dice que no.
Pero muchas veces, ¿por qué a la gente le cuesta hablar por la fe las cosas? Porque le da vergüenza que si dice algo por la fe y no pasa, los que lo escucharon, ¿qué pensarán? Que no tiene fe, que solo habla de boca para afuera, que etcétera. Pero, ¿por qué nosotros no tenemos vergüenza al hablar de las cosas que Dios hace, ni lo que Dios desea hacer con nosotros? Dice que el que en él creyere no será avergonzado. Entonces, ¿quién realmente es más avergonzado? ¿El que no habla por vergüenza o el que habla, aunque suene un poco loco, pero habla por la fe? ¿Cuál en realidad pasa más vergüenza? El que no habla. Porque el que no habla, ¿qué significa? Que no está creyendo en que Dios le va a hacer tal cual él dijo, entonces no lo habla. Pues, ¿ustedes tienen vergüenza de decir de lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno? Eso dicen, pero nunca no los he escuchado decir algo de la fe todavía, no a todos. Algunos sí, pero algunos se reservan y dicen, no, yo no sé. A ver, Natalie, ¿qué va a hacer Dios por usted? Ok, bueno, si Natalie está tratando de aplicar para la Universidad de Kimchon en Corea del Sur, para que pueda estudiar allá. Esperamos que pueda salir pronto y que aprenda coreano también. Nunca la he escuchado hablar, sí enseña, pero nunca la he escuchado hablar, pero yo espero que sí aprenda bien. Nayeli, ¿qué va a hacer Dios con su vida? Ok, muy bien. Jo Josbel Josebel, ¿cómo se dice su nombre? José, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer Dios por usted? Ujú. Poluso. ¿Eh? Bueno, está bien. Luego dice el 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo que dice de judío y griego es, sea quien invoque el nombre del Señor, ¿qué va a hacer el Señor con tal persona? Si no es salvo, le va a salvar. Si ya es salvo, ¿qué va a hacer con esa persona? Le va a contestar, le va a ayudar, le va a dirigir. Pero dice el 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pues mucha gente quiere invocar el nombre del Señor, pero sin creer en el Señor puede invocar a su nombre. No puede invocar en quien no ha creído, luego dice. ¿Y cómo creerán? Perdón, en aquel de quien no han oído. Entonces, uno puede creer de quien ni siquiera ha escuchado. No, tampoco. Luego dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, para que una persona cree que una persona invoca a Dios, ¿quién se ocupa? Se ocupa alguien que haga qué cosa, que comparta. Si bien tal vez no todos comparten, pero lo ideal sería que todos compartieran, ¿verdad? Eso es lo ideal. Pero si bien no todos comparten, invitar, participar, del pasacalle. En este caso, aunque no habían tantas personas, pero desfilar delante de estas personas, también haber ayudado con su testimonio, con otra cosa, a los jóvenes mismos que participaron, de cierta manera es una forma de mostrarles al Señor también. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, hay que predicar, claro, eso no hay que quitarlo, pero todo lo que nosotros hacemos, incluso participar, ¿para qué sirve? Para que otros también, ¿qué? Oigan, entonces, por ejemplo, hacen una actividad y ninguno de ustedes viene y solo vienen puros nuevos, entonces, ¿cómo va a ser la impresión de aquellas personas? No supongamos, en vez de hermanos vienen solo 2 nuevos y en una actividad solo 2 personas, entonces, ¿cómo se sentirán aquellos 2? Por ejemplo, bueno, gracias a Dios, estos últimos meses nos ha permitido bastantes personas, poco más de 10 en los domingos, pero cuando venían solo 3 o 4, ¿cómo se sentía? Hermana Angélica llegaba y solo Dana y Nat. Cada 15 el hermano José. Entonces, si bien uno no viene por los otros, cuando hay muy poquitos, ¿cómo se siente?
siente algo un poco incómodo, ¿verdad? Pero entre más gente participa, también cómo se siente el corazón. Entonces luego dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, por ejemplo, los que ayer se mojaron, ¿cómo les quedaron los pies? Mojados, seguro arrugados. Yo no sé si quitándose los tenis olía bien o no. No lo sé, hay gente que sí, hay gente que no. Entonces, ¿les habrán quedado bonitos los pies, tal vez? Pues no. La gente vanidosa, ¿cómo se siente? Cuando ve el pie blanco, tal vez con las uñas ya moradas por el frío o algo así, se siente feo. Pero el Señor a aquellos que mediante sus cuerpos anunciaban esas buenas nuevas, ¿cómo les ve? Dice, cuán hermosos son los pies de todas. Aunque tal vez quedaron con los pies feos, ¿cómo ve el Señor aquellos pies? Pero ¿por qué habla específicamente de los pies? Que no dice, hermosos son los rostros de los canonios, ¿por qué no habla así, por ejemplo? Por ejemplo, la gente de aquel tiempo mayormente, ¿qué calzado usaba? Más sandalia. Aquel tiempo mayormente pasaba más polvo. Entonces, al final del día, ¿cómo quedaban los pies de aquellos que salían a predicar y a compartir? Pues en las casas había un lebrillo, que es una tina con agua donde la gente y las visitas se lavaban los pies, precisamente porque llegaban como, con los pies como sucios, pero llegaban sucios haciendo qué cosa, anunciando. Entonces, llegaron con los pies feos, tal vez ayer, pero haciendo qué cosa, usando sus cuerpos para anunciar la buena nueva. Entonces, el Señor, ¿cómo les ve a aquellos? Entonces, a ver, Nayeli, ¿cómo quedaron sus pies? Y en aspecto, pero Dios, ¿cómo los ve? De David, ¿cómo le quedaron los pies? Usted ya es muy blanco. Ok, sí, por estar mojados. Pero el Señor, ¿cómo ve aquellos pies? Hermosos, ¿por qué? Si se mojara haciendo las cosas del mundo, el Señor le puede ver así. No, pero se mojó haciendo qué cosa? Las cosas del Señor. Entonces, el Señor, ¿cómo le ve? Le ve hermoso. Luego también dice, al final, el versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En el libro de San Marcos, capítulo 10, San Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30. San Marcos 10, 29 y 30 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y no, gracias a Dios que yo trabajando en la vida de varios este año, cuando yo había llegado, las hermanas que habían aquí sí las conocía, las tres que habían, solo no conocía al hermano José, y él venía una vez al mes, una vez cada 15. Yo conocí a la hermana Graciela porque creo que fue a un seminario bíblico en San José y me presentó o me habló de la mamá que vivía en Pavas y en ese entonces yo era líder del sector de Pavas, entonces yo visité a su mamá. El hermano Noé lo conocía porque él vivió en la iglesia, cuando ya estaba más adolescente. El hermano Daniel no podría decir que lo conocía, sino que sabía quién era. Es diferente, ya lo había visto hace muchos años y hasta ahí, nada más. Y bueno, a Ezequiel cuando fui a visitar a su abuela y lo conocí, a David lo conocí este año, a Nayeli cuando su mamá la trajo un sábado, también llegó de repente, a Lucy
la había visto en algún volante, tal vez, creo que en algún volante la vi. Y a la hermana de Lucy hasta este año la conocí, pero, a todos esos, ninguno venía. La hermana Graciela, porque estaban en el chat y decía: "Está este número, no sé quién es". Algunos yo les escribí, algunos no me contestaban. Entonces, ya luego la hermana Graciela, paulatinamente, y su familia comenzaron a venir, luego ya vienen más seguido, gracias a Dios. El hermano Daniel, yo le escribí y lo saludaba, pero no me acordaba quién era, hasta que ya vi una foto y ya me acordé, pero tampoco venía mucho, estaba en Turrialba, creo que yo no he ido hasta Turrialba hace muchos años, pero como 40 minutos, una hora tal vez, ¿verdad? Se demora. David llegó, yo no tenía mucho contexto de la historia de David, ya después me enteré, pero ya gracias a Dios camina con el Señor, luego de Lucy tuvo sus altibajos para el pasacalle, ¿verdad? Y la hermana de Lucy me dijo que iba a venir, pero no venía, pero ya gracias a Dios vino, ¿verdad? Estos últimos 2 fines de semana, sea como sea, de una manera u otra, de manera o más suave o más dura, pero el Señor ha ido trabajando en la vida de todos en distintas maneras, en distintos ámbitos. Este verso dice, el 29, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio. Ahora, en el Evangelio, carnalmente, el Evangelio implica hacer muchos sacrificios. Sacrificio económico, sacrificio de tiempo, sacrificio familiar también. En este caso, no me refiero a que haya que dejar la familia botada ni las cosas botadas, pero por el evangelio a veces uno tiene que sacrificar muchas cosas. Por ejemplo, algunos tal vez voluntarios del pasacalle, viendo que durante 3 meses tienen que ensayar sábado y domingo, los que están acostumbrados pues, a salir mucho a la calle, como en vez de para salir, tienen que ensayar, muchos ya como veían los ensayos. Ay, es que ensayar fines de semana, y yo lo ocupaba para hacer tal cosa, tal otra. Entonces le costaba cierto sacrificio. Pero el Señor habla de aquellos sacrificios que nosotros hacemos, dice, por causa de mí y del evangelio. Luego el 30 dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Por ejemplo, durante los últimos 3 meses, ustedes habrán dejado más tiempo de su casa, o más tiempo de su familia, o más dinero que de la cuenta por los ensayos o las actividades o cosas así. ¿Han hecho algún sacrificio de alguna u otra manera, más grande o más pequeño? Pero a toda aquella persona que realiza algún sacrificio por el Señor y por el Evangelio, dice, que no reciba 100 veces más en este tiempo. Entonces, por el evangelio, al principio uno parece que pierde tiempo, pierde dinero, pierde muchas cosas, pero cuando el Señor ve a esta persona, le dice que va a perder más o que va a ganar más. Por ejemplo, la gente que iba a ensayar, ¿gastó pases o no? O combustible también. ¿Gastaba o no gastaba? Yendo sábado, yendo domingo, se gasta. ¿Cuánto? Considerablemente. Y así uno suma todo, dependiendo de dónde viva, 20,000, algunos 40,000, etcétera. Pero a todas aquellas personas dice que, dice el 30, dice terminando 29, iniciando 30, dice, por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo. Entonces, por causa del evangelio, alguna cosa sacrificó, pero el Señor, ¿qué dice que va a hacer con su vida? ¿Le va a dar más o le va a dar menos? ¿Cuánto más? 100 veces más. Entonces, no sé cuánto habrá gastado en su pasaje o combustible, pero ¿cuánto más le va a dar el Señor? 100 veces más. Gastó su tiempo, pero ¿cuánto le va a dar más el Señor? 100 veces más. Sí, tal vez dejó casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, etcétera. Pero, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Le va a dar más o le va a quitar? Le va a dar más. Entonces, por ejemplo, en el mundo financiero, ¿qué es una inversión?
¿Cuándo es que uno usa el término de invertir? Cuando uno gasta cierto monto de dinero esperando que en el futuro pase un crecimiento de dinero más que lo que invirtió inicialmente. Así es el Evangelio. Parece que uno gasta, pero ¿cuánto da el Señor? Dice 100 veces más. Entonces, la gente que ve al Evangelio como una pérdida no conoce el corazón del Señor. El corazón del Señor es dar más o menos, es dar más. Pero al principio uno como siente, estoy perdiendo. Pero aunque al principio parece una pérdida, ¿cuánto más recibe? Si Dios le ayuda en su trabajo, con su familia, con su estudio, eso ya no es ganancia también. Pero las personas que viven sin relacionar su vida con el Evangelio solo piensan que pierde. Pero por el Evangelio no pierde, sino que gana. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Algunos hasta persecución reciben. Pero ¿cuánto más va a recibir? 100 veces más. ¿Cuánto más le va a ayudar Dios también? 100 veces más. Entonces, las personas muy limitadas de la voluntad de Dios solo ven pérdida, gasto, desperdicio, etcétera. Pero finalmente, ¿con cuánto recompensa el Señor a los que viven por Él y por el Evangelio? 100 veces más también. El libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, del versículo 4 al 9. Filipenses, capítulo 3, del versículo 4 al 9. Dice, aquí hablando de Pablo, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces, Pablo, humanamente, ¿qué tan preparado era? Era bastante, era estudiado, era preparado, hablaba un par de idiomas también. Entonces, humanamente él era muy bien preparado. Humanamente aquí entre ustedes, ¿quién está súper bien preparado también, así como Pablo? Maneja varios idiomas, está bien estudiado, es respetado, tiene cierto liderazgo, o todavía les falta. Tal vez, pero Pablo dice, si hay alguno que se confía en su carne, dice él, yo tengo más razón, porque hablando carnalmente, comparado con nosotros, ¿quién es más preparado? Hablando humanamente entre Pablo y nosotros. Entonces Pablo dice, si usted tiene algo de qué jugar de vivo, yo tengo algo más. ¿De qué jugar de vivo? Entonces él está hablando que humanamente tiene mucha preparación. Dice, circuncidado al octavo día, porque él es judío, con nacionalidad romana. En ese tiempo era muy pesado. Luego dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Era judío, nacionalidad romana y también fariseo. Entonces, para una persona ser fariseo, ¿cuánto tendrá que conocer de la escritura? El término moderno de fariseo es alguien que vive de manera muy legalista con respecto a otros hermanos. Pero para ser fariseo, ¿cuánto preparación y estudio tendrá que tener Pablo? Por ejemplo, ustedes se saben los 10 mandamientos de memoria. No, ya perdieron ese quiz, ¿verdad? Entonces, luego Pablo dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, Pablo habla respecto de manera humana, referente a la ley irreprensible. Entonces, humanamente, ¿qué tan impecable era Pablo? Ejemplo, ustedes son irreprensibles o reprensibles, más bien. Son bien reprensibles, no les reprendo todo como debería. En realidad nadie me ha hecho enojar todavía. Sí, algunos me molestan, pero no me enojan. Y yo soy bien paciente y mi esposa es un poco más explosiva. Ella se enoja más. Entonces, cuando se enoja no contesta o me manda a mí a escribirle a tal persona. A veces ese es el modus operandi que tiene. Yo trato de calmarme. No, yo me enojo, pero el rato se me pasa. Y ya no tanto. No la enoje. Como seguíamos diciendo, en el versículo 7 dice,
pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, Pablo humanamente tenía muchas cosas por ganancia. El respeto de los judíos, de los no judíos, la preparación humana que él podía tener. Humanamente uno puede tener muchas cosas como ganancia. Claro, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que trabajar, claro que sí. Pero Pablo dice, lo que para mí era ganancia, por el amor de Cristo, esas cosas, ¿cómo las estima? Como pérdida, ¿en qué sentido? Básicamente Pablo dice, entre las cosas del mundo que él se preparó y que él conoce, y el amor de Cristo, para él, ¿cuál es más valioso? Para ustedes, ¿cuál es más valioso? Debería ser el amor de Cristo, ¿no? Tal vez no en todos es así, pero así debería ser. Algunos tienen las cosas del mundo como una ganancia. Pero Pablo dice, eso para mí sí antes era ganancia, pero por el amor de Cristo ahora son pérdidas. Porque igualmente dentro del amor de Cristo no estará su estudio también, su trabajo también, su familia también, su salud también. Dentro del amor de Cristo está, pero uno piensa que el amor de Cristo es aparte. Por eso a veces lo tiene como pérdida. Luego dice el 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, todo lo que Pablo humanamente tenía, ¿cómo lo llegó a considerar? Como basura para conocer de Cristo, para ganar a Cristo. Yo ayer, bueno, reenvié algunos videos y testimonios de los participantes del pasacalle y algunos le ponían corazón y yo mandé el recordatorio del culto, nadie puso ningún, ni siquiera uno así. Ya, maman los buenos testimonios, pero no el tiempo del culto. Estoy vacilando. Pero hay que, tiene que haber la reacción, por lo menos. Entonces, Pablo, todas las cosas que él humanamente tenía, dice, entre eso y ganar a Cristo, yo prefiero ganar a Cristo. Entonces, la gente que prefiere ganar el mundo, su vida, cómo se desarrolla? El mundo, ¿cómo le trata? Al principio, ¿cómo le va a tratar? Ejemplo, cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, al principio, ¿cómo la trata? Bien, claro, dependiendo del hombre, ¿no? Hay unas mujeres que escogen mal, de esos que, de esos hombres que tal vez no necesariamente agreden, pero maltratan de alguna manera. Pero al principio siempre como es, y ya después cómo le trata. Feo. Así es el mundo. El mundo, para que vaya el mundo, ¿cómo le pone todas las cosas? Bien lindo. Y ya cuando está en el mundo, ¿cómo le va? Mal. Está el amor de Dios al principio y la gente dice, no, qué pereza y qué feo y que esto y que lo otro, pero entre el amor del mundo y el amor de Dios, ¿cuál es mejor? Eso originalmente es así, pero dice el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. Pues Pablo dice que finalmente quiere ser hallado en quién, en Cristo. ¿Ustedes en quién quieren ser hallados también? Seguros. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver si se manifiesta ese fruto o no. Pero dice Pablo, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino por la de la fe. Luego, en el libro de Salmos, capítulo 91, Salmos 91, Salmos 91, versículo 5. Salmo 91:5 dice, no temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Entonces, ¿quién de ustedes alguna vez ha tenido terror nocturno? ¿O tiene? Hay algunos que no pueden dormir solitos, pero que tienen terror nocturno, ¿verdad? O tienen que dormir o con alguien o con la luz prendida o algo así tal vez. Pero, ¿ustedes han tenido algún terror nocturno alguna vez?
algo que no le impide dormir. O también dice, ni saeta que vuele de día. ¿Qué es saeta? ¿Qué significa una saeta? No sabe David, ¿qué es una saeta? Una saeta es una flecha. Es ni saeta que vuele de día, es una flecha que ande volando de día. ¿Qué le puede pasar si lo pega? Entonces, tanto de noche como de día hay gente que suele sentir temor de su vida, ¿no? De su salud, temor si, como si lo vayan a despedir o no, si vaya a fracasar en su trabajo o no, si vaya a fracasar en el estudio o no. Hay muchos tipos de temores, ya sea durante la noche o durante el día. Pero si bien no es una regla general, ¿por qué en la vida de la gente sucede la mayoría de temores de la vida? No todos, pero ¿por qué la mayoría siente algún temor? En la primera carta de Juan, capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4, desde el versículo 16. Primera de Juan 4:16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, la característica principal de Dios es que Dios es amor y que también ese amor que tiene Dios, ¿a quién desea dárselo? A nosotros. Pues, el amor tiene varias maneras de manifestarse, ¿no? Por ejemplo, hermana Graciela, ¿usted cómo manifiesta su amor con sus hijos? Ajá. Y cuando se portan mal, les da duro, ¿verdad? Oye, sigue siendo una muestra de amor, ¿o no? ¿Por qué los pega a veces? No sé si les pegue todavía, pero ¿por qué les daba? Cuando hacen algo. Ajá, para que se corrija, ¿verdad? Entonces, si no le interesara, no lo corrige, pero por amor se corrige. Entonces, ¿por qué hay veces se les reprende a ustedes también por molestarlos? No, no, yo no quisiera gastar mi tiempo así, pero ¿por qué a veces hay que hacerlo? ¿Por amor o no? Es por amor, no por gusto, pero el amor hay que hacerlo, ¿no? Si algún hijo se va torciendo y torciendo, hay que dejarlo que se tuerza todo. Entonces, por ejemplo, la gente que cría bonsáis, ¿cómo va criando el bonsái? ¿Qué va haciendo con las ramas? O va cortando, o va enderezando, o va acomodando para que crezca bonito. Entonces, los papás, de cierta manera, a veces muestran su amor o duro o suave, pero con el fin de que el hijo como crezca o como le vaya bien. Pues, en la iglesia también a veces se les da duro o se les da suave, pero ¿con qué fin? Con que le vaya bien. Es por amor también. Luego dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué habla del día del juicio? El día que Dios separa ovejas de cabritos. Pero, por ejemplo, muchas personas del mundo, respecto de su muerte, sienten tranquilidad o temor. ¿Por qué? Que no sabe dónde va. Entonces, hay gente que dice, y no sé, ahí Dios verá dónde voy yo después de que me muero. Pero es así, no es así. Pero, por ejemplo, aquí dice que la persona que el amor de Dios se perfeccionó en su corazón para el día del juicio, ¿tiene temor o tiene confianza? Por ejemplo, si usted estudió para un examen y le fue bien para la entrega de notas, ¿tiene miedo o está tranquilo? Pero si usted no estudió, ¿cómo va a estar para el día que le dan su examen? Con miedo. Entonces, en el amor de Dios nos da tranquilidad y confianza o miedo. Entonces, aquellos que en su corazón tienen miedo respecto del día del juicio,
¿El amor de Dios se ha perfeccionado en estas personas? No, porque si el amor de Dios se hubiera perfeccionado en su corazón, ¿qué sentiría? Que nosotros sabemos que el día que nosotros moramos, ¿dónde vamos? ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, derramó su sangre para redimirnos y con su sangre nos salvó para entrar al reino de los cielos. No es tan complicado. Pero la gente que piensa, yo tengo que vivir bien, nunca tengo que equivocarme, no puedo fallar, no puedo morir pecando, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿cómo vive? ¿Con miedo o no? Porque si el último día de su vida algo malo hizo, ¿qué va a pensar? Uy, me voy a ir para el infierno. Si no me porto bien, me voy para el infierno. Si hago esto, me voy para el infierno. Entonces, una vez una persona me comentó en un video, no, es que si uno habla de que la salvación es por la gracia y así, entonces la gente va a dejar de sentir miedo y van a vivir como quieran. Entonces, yo pensé, bueno, si uno recibe a Dios en el corazón, uno viviría como le da la gana. No, ¿verdad? Sino que Dios le dirige. Pero, ¿qué quiere decir? Entonces que a estas personas les enseña una palabra de temor, esperando que por miedo no se desvíe. Por ejemplo, yo les digo, el que ustedes el otro domingo falte, le va a dar sida, por un ejemplo, ¿no? O algo así. Yo no sé cómo harán en otro lugar, pero algo similar. Entonces, alguien que dice eso, uy, es que si el otro domingo no vengo, entonces llega el domingo, pero ¿por qué llega? ¿Llega por miedo o llega por la salud de su espíritu? Por miedo. Entonces, ¿tiene que escuchar la palabra por miedo? No, no hay que escuchar por miedo, sino para su desarrollo espiritual, para su vida de fe. Entonces, ¿cuántas personas no enseñan así alguna palabra de temor? Pero la palabra de Dios que se perfecciona en nosotros nos da la confianza para el día del juicio y nos da la confianza en la vida común. Porque hay quienes cuando quieren hacer algún proyecto, siempre al inicio ¿qué tiene? Tiene miedo, pero sí tiene el amor de Dios para esta persona que puede confiar y puede estar tranquilo, Dios le va a ayudar. Ejemplo, bueno, el coro hoy se presentó en su redebut, digo redebut porque antes había coro, ¿verdad? Pero, bueno, faltaron algunos miembros, la música estaba muy duro, no sonaban tanto, hay que bajarle más a la música para que suene más la voz. Este, sí, faltó ensayo, pero hay que empezar o no. Tal vez le da vergüenza, tal vez le da miedo, pero hay que empezar. Ya después, ¿quién le va a ayudar? Ya después Dios le va a ayudar. Igual, si alguno de ustedes quiere entrar al coro, es bienvenido o bienvenida. Así empezó el coro Gracias también. Ninguno tenía algún dote de canto. Algunos eran choferes, otros vendían cosas, otros hacían. Pero en el año 2015 ganó la competencia internacional de coros en Alemania. Y ahí es donde recibió el galardón del mejor coro del mundo. Pero empezó sin nadie saber nada de música. Y bueno, por lo menos las que cantan, cantan bonito, ¿verdad? Hay que ensayar más, pero cantan bonito. Pero Dios también les va a ayudar. Entonces, por ejemplo, si uno se esperara a sentirse listo para hacer algo, se va a sentir siempre listo. Ejemplo, Lucy decía, cuando esté lista para testificar, de aquí a 10 años. Pero tal vez no se sentía lista, pero pasó a testificar o no. Entonces, igual, ¿quién la ayudó? El Señor la ayudó, ya podía meditar de su vida también. Y testificó largo por una razón, que no acostumbra a testificar, por eso se alarga. Entonces, quien guarda mucho testimonio ya después cuenta un montón, ¿verdad? Pero gracias a Dios testificó, hermana Nayeli también, hermana Angélica, creo que Natalie no, creo que tenía la intención, pero no testificó. Creo que David no planeaba testificar, pero terminó testificando también. Entonces, al final, todo el testimonio es la obra de quien en la vida de cada uno. La obra de Dios en la vida de cada uno. Entonces, ya sea de manera más dura o de manera más suave, ¿de qué estaban hablando? Del amor de Dios. Porque Dios no les dejó a su suerte, sino que Dios les llamó, les sostuvo, les juntó. Luego dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces dice que en el amor hay miedo o no hay miedo.
Entonces, por ejemplo, si están en alguna relación y en vez de sentir amor, lo que tiene es miedo, entonces se puede decir que eso es un perfecto amor. No, ¿verdad? Ya sea entre pareja, ya sea entre familia, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si en alguna persona el amor de Dios se perfeccionó de su corazón, ¿qué es lo que se va? El temor. Cualquier tipo de temor se va. Entonces, nosotros tenemos que aprender a recibir el amor del Señor. Porque cuando el amor del Señor entra al corazón, con cualquier temor que entra, ¿qué pasa? Se va. Ya sea terror de la noche o la saeta de día, cualquiera que sea el temor, se va. Dice porque el perfecto amor echa fuera el temor. Dice porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por ejemplo, a ver, Débora, ¿usted le tiene miedo a su mamá? A veces. A veces está bien, sí, a veces está bien. A veces los hijos tienen que sentirle miedo a los papás a veces. ¿A cuál de los dos le tiene más miedo? ¿A quién? ¿A su mamá? Sí, se ve brava su mamá. Pero, por ejemplo, usted no llega a la escuela diciendo: "Uy, es que no quiero llegar a la casa, es que mami me da mucho miedo", ¿verdad que no? Entonces sí, ahí hay amor. Pero si ni siquiera quisiera llegar a la casa por ver a la mamá, entonces ahí qué habría, ¿amor o temor? Abuso, dice: "Pero mami", y pues, ahí habría amor o temor. Hay temor. Entonces, pero en la casa de Dios, ¿qué es lo que nosotros podemos sentir? El amor. El amor saca fuera el temor. ¿Por qué? Donde sea que nosotros estemos y lo que hagamos, siempre que sea por el Señor, ¿qué vamos a tener tras nosotros? El respaldo de Dios. Si estudia por el Evangelio, ¿qué certeza puede tener? Y le va a ayudar. Si trabaja por el Evangelio también, ¿qué respaldo puede tener? Si usa su propia vida por el Evangelio, ¿qué puede tener también? Pero lo que hace el diablo es hacernos vivir con miedo dentro de la casa de Dios. Pero dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ejemplo, ustedes no vienen con comida que yo les regañe, ¿verdad? Ni se esperan que yo los regañe tampoco, porque nunca lo hago. Si lo hiciera, tal vez si alguno comienza a faltar, no, es que si hoy me regaña, ya no quiero verlo, me cae mal. Tal vez, en algún momento tal vez llegará aquel entonces, pero si se van, los regañe más duro. Porque incluso eso está dentro del amor también. Pero finalmente dentro del amor de Dios no hay temor. Es decir, primeramente no tenemos temor del infierno, ¿por qué no? Y primero el amor de Dios nos salvó. Eso es lo primero. Luego, en nuestra vida no hay temor. Sí, claro, inicialmente uno puede tener miedo, pero después uno se calma, sí, tengo miedo porque no me siento listo, no sé muy bien cómo hacer esto, lo otro, pero si Dios va con nosotros, ¿qué mayor problema hay? En la primera carta de Corintios, capítulo 13, desde el versículo 1, primera de Corintios, capítulo 13, desde el versículo 1. Los solteros pongan atención. Si quieren casarse, ¿verdad? Se ríen con la cabeza abajo, son bien vivos. Primera de Corintios, capítulo 13, el versículo 1. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, aquí habla un tipo de persona muy excelente, ya sea que habla lenguas humanas o hasta lenguas angelicales, tiene profecía, una fe que mueve montañas, pero si no tiene amor, ¿qué es? Nada. Ustedes pueden hacer muchas cosas, pero si no tenemos el amor de Dios, ¿qué somos? Luego dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor,
¿De todo me sirve o de nada me sirve? Pues en las familias, por ejemplo, ¿qué es lo que debería ser la base? El amor principalmente, ¿no? Que una familia donde no hay amor, ¿cómo se vive? Bien o bien feo. Luego dice, el amor es sufrido. Es decir, en el amor sí o sí, ¿qué va a pasar? ¿Se sufre o no se sufre? Ejemplo, cuando su hija se enferma, ¿sufre o no sufre? Y cuando se pelea con su esposo, ¿sufre o no sufre? Bueno, dijo que sí, gracias a Dios. Luego dice, es benigno. ¿Qué es benigno? Por ejemplo, usted tiene un tumor maligno, ¿qué se entiende? Si usted tiene algo benigno, o sea, que no le perjudica, no le daña. Luego dice, el amor no tiene envidia. ¿Usted ha sido envidiosa de su esposo? Él tiene plata y yo no, él tiene tenis y yo no, o no. Bueno, no sonó muy convencida, pero bueno, esto es un quiz del amor de ustedes dos. Luego dice, el amor no es jactancioso. ¿Qué es jactancia? No, no, no es quejarse. Es como presumido, más o menos, se jacta, se cree mucho. Entonces el hermano no es llegar a la casa y dice, ya me pagaron. Usted no. Así, no, ¿verdad? Ok, muy bien. Dice, no se envanece. Dice, no hace nada indebido. Bueno, lastimosamente estos tiempos muchas parejas hacen cosas indebidas o no. Pero el amor no ha de ser así. Principalmente el amor de Dios no es así. Luego dice, no busca lo suyo, porque no busca lo suyo, sino de quién busca, lo del otro, ¿verdad? Entonces, hermano, usted cuando tiene plata, ¿qué es lo primero que piensa? ¿O en quién piensa? Sí, no sé, trae algo que todo ocupe, ah, que está bien. David, usted, bueno, no está casado, pero tiene su familia, vive con su familia. Cuando tiene plata, ¿en quién piensa primero? Bueno, en usted mismo. Bueno, está bien. Bueno, hermano José, cuando usted tiene dinero, ¿en quién piensa primero? Que él le manda dinero a la familia, ¿verdad? Que está bien. Luego dice, no se irrita. Bueno, esto cuesta más, pero el amor no se irrita, pero a veces pasa. Dice, no guarda rencor. ¿Quién es rencoroso aquí o rencorosa? El hermano no es rencoroso, no son mentirosos, levanten la mano. A ver, ¿quién hermano no es rencoroso? ¿Quién más es Angélica es rencorosa? No me convence, pero vamos a creer eso. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ejemplo, supongamos que un día la hermana Graciela se pelea con el hermano Noé y luego la hermana Graciela le tira un puertazo y sale y se tropieza y se cae. Y el hermano dice, qué rico, si cayó. ¿Usted es así, hermano? ¿Usted es así? Ah, bueno, muy bien, respondió bien. Dice, ¿se goza de la injusticia o no se goza de la injusticia? Sí, tal vez le hizo pleito por nada, pero el hermano no se ríe si se caen, ¿verdad? Está bien, así tiene que ser. Dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Luego dice, todo lo sufre. Entonces, los jóvenes piensan que el amor es color de rosa o no, al principio, pero o sea, en un amor sano sí se sufre. En un mal amor se sufre siempre, es diferente. Pero en el amor de Dios hay tiempos buenos, hay tiempos donde sufre también. Por eso cuando se están casando, ¿qué dice el juramento? En la salud y en la riqueza y, ¿verdad? Solo cuando hay plata o solo cuando hay salud. No, ¿verdad? También en lo malo. Si sus parejas no pueden estar en lo malo, no se casen, ¿verdad? Ok. Luego dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿A ustedes les gusta estar soportando las cosas? No, pero el amor lo soporta. A ver, su esposo del 1 al 10, ¿qué tan necio es?
según su perspectiva. Bueno, medio, pero lo soporta, ¿verdad? Que hermana Rociel, ¿cómo era la hermana Graciela de más joven? ¿Necia o no? Sí. Del 1 al 10, ¿cuánto? Era malcriada, contestona. Sí. Eh, pero ¿lo soportó o no? Lo soportó cuando ya no soportaba. Pero aquí está la parte de ella, entonces la soportó o no. Porque el amor, ¿qué hace? Dice, lo soporta. Luego dice, el amor nunca deja de ser. Las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pues claro, así es como debe ser el amor entre las familias y las parejas. Pero en realidad, principalmente, este es el amor de quién. Dios acaso no se los soporta a ustedes siempre, o sus incredulidades y oscuridades y sobrepensamientos que les dan a veces. También cuando se ponen envidiosos, buscan lo indebido. ¿Acaso Dios también no se aguantará la irritación? Con que lo soporte ya es mucho, ¿no? Entonces, eso es el amor de Dios. Entonces dice que pueden permanecer la fe, la esperanza y el amor, pero principalmente, ¿qué debe haber en el corazón? Amor. Amor por el Señor, amor por el Evangelio, amor por la iglesia, amor por los hermanos. Esas cosas no salen propio, sino que salen del amor que se recibe de Dios. Entonces, por ejemplo, usted le pregunta tal vez a alguna persona recién llegada si ama a los hermanos, de boca dice que sí, pero de corazón dice, no, tal me cae mal, tal es así, tal nunca viene, tal miente, tal es fariseo, tal es otro, tal otro. Así son, yo conozco. Pero cuando tiene el amor de Dios, sí, aunque los hermanos también tengan sus defectos, pero eso importa tanto. Sí, la familia de hermanos está bien, escucha la palabra, entonces el corazón se siente bien. Entonces, quien ama al evangelio, quien ama a los hermanos, es alguien que primeramente recibió el amor de Dios. Si alguien no ama el evangelio, no ama la iglesia, no ama a los hermanos, no ha recibido el amor de Dios. Y claro, ¿qué puede decir? Puede tener la fe que mueve la montaña o puede tener otras cosas, pero el mayor es el amor. ¿Por qué el Señor mandó a Jesucristo por nosotros? Por amor o por mérito de cada uno. Por amor. Porque hoy tienen, hasta donde se puede, buena salud. Hay unos un poco enfermos, pero sus familias, sus trabajos y sus estudios. Si Dios no los amara, ¿qué tendrían ustedes? Nada, castigo. Dice, no hay temor, donde hay temor hay castigo. Entonces, todo lo que tenemos es del amor de Dios. Nosotros somos del polvo de la tierra. Y la palabra muchas veces lo compara como una semilla. Entonces, si bien la tierra no puede hacer nada cuando entra la semilla que sale, disfruto. Nosotros solitos, sin el amor de Dios, ¿qué podemos hacer? Pero cuando llega el amor de Dios, cuando llega la palabra, ¿qué sale en la vida de cada uno? El fruto, así como testificaba cada uno. Eran distintas maneras de cómo Dios a cada uno le daba la manifestación del amor también. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16.
Dice Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice, estad siempre gozosos. Ustedes siempre están gozosos. David se ríe primero. Es el que más se queja, ¿verdad? Que siempre, siempre, siempre gozosos. Están siempre. Despierta y dice, qué lindo día, hoy me toca trabajar y luego me toca estudiar. Así siempre amanece. No, ¿verdad? Y algo dice, ¿para qué trabajo? Quiero envejecer rápido, cobrar mi pensión, no trabajar, ¿verdad? Pero dice, estad siempre gozosos. Luego dice, orad sin cesar. Ustedes oran sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? ¿Verdad? Básicamente, orar siempre. Oran siempre. Cuando tienen problemas, ahí sí. Pero oran siempre. Cuando están bien, no, ¿verdad? No, no la mayoría. Luego dice, dad gracias en todo. ¿Ustedes agradecen todo o solo lo bueno? Ya ese silencio respondió. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagáis el espíritu. Ustedes pasan apagando el espíritu, no. Le pasan dando off al botón del espíritu. A veces están bien emponchados y de repente se pierden, se apagan. Pero dice que estar gozoso, orar siempre, dar gracias en todos, es la voluntad de quién. Dice, es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, ¿quién nos va a hacer estar siempre gozosos? Ustedes mismos en sus propias vidas. No, Dios siempre le va a hacer estar gozoso. Entonces, usted puede estar orando sin cesar. No, pero ¿quién le va a hacer orar sin cesar? Cristo. Luego dice, ¿ustedes dan gracias en todo? Pues tal vez no, pero ¿quién le va a dar ese corazón de agradecer por todo? Que vamos a ver. Eh, Se me olvida su nombre. Yosbed, ¿verdad? Eso es. Yoset. A ver, 3 cosas por las cuales se sienta agradecida. Ajá, sí, okey. A ver, Lucy, no se valen las mismas. Ajá. Se la dejo volar. Okey. Los demás vayan pensando. Otra que no sea esa. Se puede decir: "Gracias a Dios existen lavadoras y no toca lavar a mano". Bueno, Ezequiel, 3 cosas por las cuales se sienta agradecido, que no sean esas mismas que dijeron ellas. Qué fácil era. Mi mamá, mi abuela y mi hermana. Ahí están las 3. Pero ya no puedes responder a esas. A ver, 3 cosas. No le soplen. Hola, todo de madre, ya. Bueno. Okey, ¿seguro? Yo lo veo muy serio. Es está bien. Hay gente que no puede comer, ¿o no? O hermano Daniel, ya la dijeron esa. Ya también. Oh, ya vino, pues. Bueno, Nayeli, muy bien.
Hermana Graciela. Por haber escuchado el evangelio, Bueno, por el amor de Dios y también por estar aquí por mi pareja. le faltó decir que por su esposo. Que chamo. Y quiero darle las gracias a Dios que me permite ser extranjero en mi país y me permite conocer mucho a mi costa, ¿verdad? Y me agradece con eso porque uno de mis niños de niño, dos, de que haya permitido que por medio de ello punkia que en su tal cual él ha podido cambiar la persona que yo era, pasé 6 u 8 años, ya no es la misma, que se para frente a Dios. Y este momento le agradezco mucho porque ha transformado mi vida de manera bastante positiva, ¿verdad? Y me gusta mucho. Y la tercera es como un poquito cara, pero lo doy gracias a Dios por su la vida, porque yo pensé que iba a tener siglo de caducidad. Iba a ir, yo empecé a llegar a mi 18 años y gracias a la doctora vivo aquí y Él me permite tener su gracia cada vez. Muy bien. Entonces, mientras agradece, ¿cómo se siente usted, hermana? Mientras agradece como por las cosas que tiene, ¿cómo se siente? Ajá. Entonces, ¿por qué viven tristes? Que nunca agradecen las cosas. Y mientras hay agradecimiento, ¿qué sale? El gozo. ¿Y por qué no tienen gozo? Que no agradece. Pues hay que agradecer. Ese se está quejando, ese no está agradecido. Entonces, agradeciendo sale el gozo. Y eso, primeramente, el agradecimiento viene pensando de la voluntad de Dios. Dios les ha dirigido, Dios también les desea usar, a algunos o a todos. Algunos prestan más su corazón para que Dios les use más, pero el corazón de Dios es usar a todos, ¿verdad? Que sean herramientas del Señor, que también por medio de la vida de cada uno, otros también puedan salvarse. Principalmente ese es el propósito que Dios tiene con nosotros, pero a través del amor de Dios como Padre, quiere que los hijos sean felices. Entonces, Dios, ¿por qué les quiere usar? Para hacerlos con felices. Dios, ¿para qué les quiere dar el amor también? Para que sean felices. Por último, en el libro de Hechos, capítulo 3, Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 6. Hechos 3, del 1 al 6, dice, Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Pues, ¿qué es un hombre cojo? ¿Cómo tiene la pierna? Esas descripciones eran un poquito toscas, pero bueno, no puede caminar muy bien. Entonces, no parece, pero la gente que pide limosna, ¿genera o no genera? Más de lo que uno pensaría, ¿verdad? Entonces, él estando, ¿por qué se pone en el templo? Porque la gente que se cree muy bonita cuando ve a alguien pidiendo limosna, que siempre busca darle dinero para que el de atrás que da que le dio, ¿verdad? Hay gente así. Entonces, ¿cuánto venerará él sentándose en la entrada del templo? Pues bastante, ¿o no? Pero dice, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces, ve que vienen Pedro y Juan, y ¿qué es lo primero que piensan pedirles? Dinero, ¿no? Plata. Pero dice,
Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces llegan Pedro y Juan a este cojo y le dicen, véanos. Entonces, el cojo ya ¿qué expectativa tiene? Ya como estirando ya las manos, ¿verdad? Entonces, dice, entonces él les estuvo atento. ¿Por qué estaba atento? Dice, esperando recibir de ellos algo, es decir, dinero, solo eso esperaba él. Pero dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Entonces, alguien que pide limosna, usted le dice, véame, no tengo plata. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se siente esa persona? Entonces, a ver, Nayeli, vaya allá, si ve a alguien en la calle pidiendo plata, se le dice, véame, no tengo plata. Eh, Entonces, ¿cómo se va a poner esa persona? Algunos se molestan, algunos que se molestan, ¿verdad? Entonces, él le dice, no tengo plata ni oro. En efecto, no tenían, puro dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, él no tiene plata, pero tiene algo que es mayor que la plata. ¿Qué es lo que tiene? ¿Ustedes tienen plata? Creo que no. Y espero que Dios los bendiga mucho, ¿verdad? Pero creo que ahorita no tienen. Pero ¿qué sí tienen? ¿Y qué vale más? Entonces, él esperaba plata. Pues la gente, de una manera u otra, ¿qué espera de las demás personas? Favores. Y si alguien les pide plata, ustedes pueden prestarle plata, así, facilito, sin mucho problema. En Angélica llega alguien y dice, présteme 30,000 y se los devuelvo el otro mes. Y usted, David, alguien le pide 50, depende de quién sea, para qué sea, si me puede pagar o no. Eso hacen los bancos, ¿o no? Si le puede devolver la plata, le presta, si no, no, ¿verdad? Pero, aunque tal vez no tienen plata, hay algo que sí tienen, que es mayor que la plata. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo le doy. Y le dio a Jesucristo. Entonces, ¿cómo fue la reacción de este cojo? Dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cómo andaba ese cojo? Andaba saltando. Ustedes entran saltando aquí en la iglesia. Lo que más quisiera yo, verlos saltando. Pasa la puerta y pasan saltando el salón de culto. No, pero bueno, digamos, cuando se pone saltando ya como está ese cojo. Pero si usted tiene un perro y saca la bolsa de la comida, ¿qué hace el perro? Bueno, los pies se pueden saltar como locos, ¿verdad? Porque están muy contentos, muy felices. Entonces, sí, a él no le dieron plata, pero le dieron algo que vale más que la plata. Pues ustedes no, tal vez no tienen plata, pero pueden darle a la gente algo más que la plata, que es a el Señor Jesucristo. Pues la gente vive mal porque no piensa esto, pero al final el Señor dice, mío es el oro y mío es la plata. Pues aunque físicamente no tiene plata, pero si tiene a Jesucristo al mismo tiempo que tiene, eso incluye el oro y la plata, ¿o no? No es aparte, sino junto. Entonces, en vez de ganar las cosas del mundo, como hacía Pablo, ¿qué es lo que deberíamos ganar primero nosotros? Ganar a Cristo, recibir el amor de Cristo. Y ese Cristo que reciben, dárselo a otros. De la vida de otros también, ¿cómo se pone? Contento, pone alegre. En algún momento ustedes no estaban aquí, alguien nos invitó a un culto o les predicaron o nos invitaron. De alguna manera alguno llegó, pero fue alguien que tuvo que darles algo, aunque sea un poquito, pero están aquí. Es eso que nosotros recibimos, es lo que nosotros damos también. Entonces, al final, este cojo lo que ocupaba era la plata, ¿no? Entonces, la gente que está con ustedes al final lo que ocupa es plata o favores. Primeramente, al Señor Jesucristo. Entonces, cuando ganan Cristo en su corazón y
como dan a ese Cristo que tienen. Entonces, Pedro y Juan, viendo cómo ese cojo se levanta y anda dando brincos, ¿cómo se sentirán también? Pero, hermano, a su hija, ¿qué le gusta comer? ¿Qué golosina? Bueno, ¿cuál sería lo más favorito? No le pregunta, ¿helado? ¿Es el helado? Bueno, está bien. Entonces, cuando usted le compra un helado, ¿cómo se pone? Ella. No, no. Bueno, y cuando ella está feliz, ¿usted cómo está? Entonces, cuando uno por el evangelio ve que otro también se vuelve feliz, ese mismo que lo compartió, ¿cómo se siente? Feliz. Pues, en la vida de cada uno falta agradecer al Señor. Agradeciendo sale el gozo. Recibiendo el amor de Dios sale el temor. Y recibiendo ese mismo amor de Dios, pueden hacer la vida de otros que también sea feliz también. Entonces, el que cree en el Señor no es avergonzado. Dios a todos les desea usar, bendecir sus propias vidas y que ustedes mismos sean de bendición para otras personas también. Amén.